El sindicato, como todos saben, eh, y cuando estamos hablando de todo esto, normalmente vamos a hablar del sindicato de trabajadores, porque en principio el sindicato de empleadores, en principio no hay mucho inconveniente, salvo con sus propios miembros. Es decir, que un sindicato de empleadores pueda ir en contra de un miembro o que se haya salido o un empleador que no quiera participar. Pero eso lo vamos a ver y lo vamos a ver más adelante. Pero cuando hablamos del sindicato, normalmente estamos refiriendo al sindicato de trabajadores. Los sindicatos de trabajadores normalmente se crean para crear un contrapeso al poder que tiene el empleador o el dirigente de la empresa o los directivos de la empresa con relación a imponer las condiciones de contrato, ya sea de empleo, de remuneración, de condiciones. Entonces, los sindicatos se forman para que de manera conjunta todos los trabajadores soliciten y ya no sea una relación individual trabajador-empleador, sino que todos los trabajadores en un sindicato puedan con una fuerza poder equilibrar esa fuerza natural que tiene el empleador. Por tanto, la creación de un sindicato en principio pudiera entenderse del lado de los jefes de la empresa o del empleador, una amenaza a ese poder que ellos tienen. En lo personal, yo he visto que ciertamente muchos sindicatos, el sindicato tiene como su finalidad mejorar las condiciones de sus miembros, pero el hecho de que los trabajadores puedan tener mejores condiciones, eso va en ayuda también de la propia empresa. Mientras mejores condiciones tengan los trabajadores, más contentos van a estar, mejor van a desempeñar sus funciones y por tanto van a hacer mejor su trabajo y va a generar mayores beneficios a la empresa. Ahora bien, sabemos que en momentos de crisis, cuando la empresa no está bien y hay que hacer una serie de recortes, no es lo mismo tener un sindicato o no tener un sindicato, porque el no tener un sindicato le da una libertad plena a un empleador de poder, diríamos, imponer cualquier cambio que deba ejecutar al interno de la plantilla de la empresa. Pero en sentido general, la existencia de un sindicato ayuda a la empresa. ¿Por qué? Porque puede permitir que los trabajadores ganen más dinero. Y otro punto que es el más importante de todos es que cuando hay un sindicato, todos los trabajadores han elegido a sus directivos y por tanto hay una comunicación. En vez de los directivos de la empresa hablar con cada uno de los trabajadores de manera individual, ya hay un representante y la comunicación con los trabajadores se hace más fluida. Con los directivos sindicales tienen ese mismo tiempo, tienen un doble rol, un rol de representar a los trabajadores frente al empleador, pero al mismo tiempo tienen el rol de comunicar todas las visión, estrategias que tenga la empresa con respecto a los trabajadores. Entonces, ese doble rol se permite para que haya una comunicación fluida. Cuando no hay esa comunicación fluida, muchas veces los directivos de la empresa no se dan cuenta de la inconformidad que hay al interno. Y por tanto, un problema que pudiera resolverse con la intervención de los dirigentes sindicales de forma fácil, se hace un poco más difícil por la no intervención de los dirigentes sindicales, por no haber dirigentes sindicales, no haber interlocutores válidos de los trabajadores. En el video el video que vimos anteriormente, hablamos que nos quedamos en tratar esta libertad de afiliación porque la libertad de afiliación, la libertad de pertenecer o no a un sindicato es el principal derecho que tienen los trabajadores para que la decisión que ellos tomen de querer pertenecer al sindicato o de no pertenecer a un sindicato sea respetada, ya sea por las autoridades gubernamentales, no pueden ir en contra del derecho que tiene cada trabajador de pertenecer al sindicato que quiera,
también de los empleadores que no pueden tomar medidas y represalias contra un trabajador que decida pertenecer al sindicato, pero también este derecho de afiliación se le impone al propio sindicato, que no puede tomar represalias más allá de un trabajador que no quiera pertenecer al sindicato. Y esto lo vamos a ver a continuación. Esta libertad de afiliación tiene, como ya señalé, dos vertientes. Una parte es la parte positiva, el derecho de pertenecer al sindicato, pero también tiene la parte negativa, que no es negativa ni positiva, sino es la misma moneda con dos caras. La cara de pertenecer al sindicato y la cara de no querer pertenecer al sindicato o de renunciar al sindicato cuando uno quiere. Vamos a verlo individualmente. En primer lugar, vamos a ver la libertad de adhesión. La libertad de adhesión propiamente dicha. Esta libertad de adhesión se expresa como una garantía en favor del trabajador contra posibles represalias del empleador y del gobierno. Ha sido expresamente consagrada en el artículo 333 del Código de Trabajo, que prohíbe al empleador realizar prácticas desleales o contrarias a la ética profesional del trabajo. Y entre paréntesis, entre estas, y así lo señala el artículo 333 del Código de Trabajo, exigir a la persona que solicita trabajo que se abstenga de formar parte del sindicato. Esta práctica no está permitida en nuestro país. En cambio, en Estados Unidos, un empleador tiene la libertad de poder fomentar dentro de sus trabajadores que si no quieren pertenecer al sindicato, le voy a dar tan ventaja. Esto es muy válido en Estados Unidos, pero en República Dominicana y en muchos países europeos y en sentido general, esta práctica lo que hace es, se entiende que es una violación a esa libertad sindical y por tanto el empleador no puede solicitar a la persona que está buscando trabajo que se abstenga de formarse parte del sindicato. Igualmente, el empleador no puede reprimir a los trabajadores por su actividad sindical, ni puede despedir o suspender a un trabajador por pertenecer al sindicato. Tampoco puede usar la fuerza, la violencia, la intimidación o la amenaza contra los trabajadores o los sindicatos. Por tanto, como ustedes pueden ver, esta libertad de adhesión es una libertad muy fuerte y esta libertad de adhesión que está contenida en el artículo 333 del Código de Trabajo también se refuerza por dos convenios fundamentales de la OIT, convenio 87 sobre libertad sindical y convenio 98 sobre negociación colectiva. Estos convenios de la OIT, convenio 87 y 98, forman parte del bloque de constitucionalidad en nuestro país porque fueron convenios adoptados por el país y por tanto se impone. Estos convenios, el convenio 87 y 98, básicamente lo que señala es que nadie puede intervenir en la creación de un sindicato y que los sindicatos tienen, lo podemos resumir así, tienen libertad plena para poder negociar en representación de sus miembros. De lo señalado en el artículo 333 del Código de Trabajo y el convenio 87 y 98, podemos decir lo siguiente de esta libertad de adhesión. Primero, que esta libertad es una libertad general, pues la misma beneficia por igual a trabajadores como empleadores y a los mismos sindicatos, a los que se le asegura su libertad de acción contra posibles interferencias de empleadores. Es decir, que esta libertad de adhesión que contemplada beneficia a todo el mundo, a los empleadores para ellos poder pertenecer a su propio sindicato, a los trabajadores con relación a su propio sindicato y al propio sindicato porque puede trabajar o actuar libremente sin ningún tipo de represalia. En segundo lugar, se trata de una libertad absoluta, ya que permite que una persona pueda pertenecer a varios sindicatos a la vez. Por tanto, no es que yo pertenezco al sindicato A y no puedo pertenecer al B, no.
yo como trabajador puedo pertenecer a cuantos sindicatos yo quiera. Ahora bien, si al momento de negociar un convenio colectivo, yo como miembro de varios sindicatos debo decidir cuál de esos sindicatos me representa. Y entonces, para representarme a mí en un convenio colectivo, yo voy a decidir en el sindicato A o el sindicato B. No puedo decidir por los dos, porque entonces no pudiéramos determinar cuál es el sindicato que tiene la mayoría de los trabajadores. Tercero y último, la libertad sindical es una libertad cuya transgresión constituye una infracción penal castigable con multa del artículo 720 y 721 del Código de Trabajo. Y esto, el artículo 720 del Código de Trabajo señala lo siguiente: se consideran faltas muy graves violación a la libertad sindical. Considera falta muy grave las violaciones que hace el empleador a la libertad sindical. Artículo 720 del Código de Trabajo. Por su parte, el artículo 721 del Código de Trabajo señala que las faltas muy graves se sancionan con multas de 6 a 12 salarios mínimos. Por tanto, la transgresión a la libertad sindical se considera una infracción penal laboral sancionable con multas de 6 a 12 salarios mínimos. ¿Cuál es el contenido de la libertad sindical? La protección ofrecida por el legislador en materia de libertad de adhesión debe examinarse fundamentalmente desde la óptica de la persona del trabajador. Es a este a quien el legislador toma en cuenta al momento de ingresar a la empresa y en el curso de vigencia del contrato de trabajo. En efecto, el Código de Trabajo prohíbe que pueda exigirse al trabajador como condición para emplearlo su obligación de no afiliarse al sindicato. Pero ya dentro de la empresa se prohíbe también al empleador desahuciar, despedir o suspender al trabajador por realizar prácticas, por realizar actividades sindicales. Para garantizar el cumplimiento de esta prohibición, se estableció en el Código de Trabajo de 1992 el fuero sindical, que está contenido en los artículos 389 y 394 del Código de Trabajo, y lo vamos a ver al final de esta clase. Pero le podemos señalar que el fuero sindical es una protección que tiene los que están formando un sindicato, los que dirigen un sindicato y los que están negociando en nombre del sindicato contra posibles acciones que pueda tomar el empleador en contra de ellos, por ellos ejercer su libertad sindical, su libertad de adhesión. En segundo lugar, además de la libertad de poder pertenecer al sindicato que uno quiere, existe la libertad de no adhesión. Es decir, la libertad que tiene una persona de no pertenecer al sindicato o de que el sindicato, de un sindicato que pertenece, poder irse de él. Esta libertad de no adhesión ha sido formalmente aceptada en la legislación dominicana para proteger no solo a los no afiliados a un sindicato, artículo 106, sino también a los sindicalizados contra las presiones que puede ejercer el sindicato para constreñirlo a permanecer en el grupo, artículo 332. Esta libertad defiende tanto a los empleadores como a los trabajadores contra las coacciones de sus respectivos sindicatos, pero también a los trabajadores contra la presión ejercida por el empleador en favor de un sindicato que controla o sostiene. Entonces vamos a ver esta libertad. Esta libertad de no adhesión debe examinarse en dos ángulos diferentes. El primero, el derecho de no adhesión estricto sensu, es decir, el derecho que tiene cada trabajador
o cada empleador de no afiliarse al sindicato que no le interese. Hay un sindicato de trabajadores en la empresa. Yo no quiero pertenecer. No me pueden obligar. Yo tengo el derecho de no pertenecer al sindicato que no quiera. Igualmente, hay un sindicato de empleadores. Yo no quiero pertenecer al sindicato de empleadores. Yo como empresa puedo y tengo la libertad de no adherir. Por ejemplo, hay muchos trabajadores que no pertenecen a un sindicato determinado y por tanto esos trabajadores no le pueden hacer nada. Igualmente hay empresas que no quieren pertenecer a las asociaciones de empleadores y entonces no pueden esas asociaciones de empleadores poder exigir, y esto lo vamos a ver más. Pero también hay otros derechos, el derecho a dimisión. ¿Cuál es el derecho a dimisión? Que yo, que pertenezco a un sindicato, tengo el derecho de cualquier momento irme de ese sindicato. Vamos a ver cada uno de estos derechos, estas dos vertientes, en lo que establece el Código de Trabajo. En cuanto al derecho a no adhesión, tenemos el derecho a no adhesión. Existen una serie de atentados contra este derecho, el derecho a no pertenecer al sindicato. Entre estos atentados hemos identificado, y vamos a compartir aquí, el boicot o lista negra, la cláusula sindical y el sindicato amarillo. Vamos a verlo a continuación. El boicot o lista negra. El boicot o lista negra es definido como el llamado o la presión que ejerce sobre otras personas para que rehúsen o rompan sus relaciones profesionales con la persona afectada. Por ejemplo, si este boicot existe, por ejemplo, un trabajador que pertenece a un grupo, trabaja a una empresa, a un determinado grupo, por ejemplo, casos reales, una asociación de dueños y propietarios de choferes de San Pedro Macorís, a un chofer que pertenecía al sindicato de choferes y se salió y ya no pertenece al sindicato de choferes, no, bueno, no era un chofer que pertenecía al sindicato, sino un chofer que trabajaba para uno de los miembros del sindicato de choferes, que trabajaba para uno de los dueños propietarios de guagua. Ellos mandaron una lista para que ningún propietario de guagua pudiera contratarlo. Estaba en esa lista negra. Lo incluyeron en una lista negra porque ese chofer demandó. Entonces hubo una demanda contra el sindicato por violación a la libertad sindical y el tribunal reconoció que esa lista violaba esa libertad de trabajo y sancionó al sindicato con una determinada suma de dinero por violación a la libertad sindical. Entonces, ¿qué es una lista negra o boicot? Es establecer unos parámetros para comunicar a demás miembros de un sindicato o un grupo de empleadores que un determinado trabajador está dando problemas o un determinado miembro da problemas para que no tengan relación comercial. Esto está expresamente sancionado por el artículo 416 del Código Penal que castiga a los obreros y empresarios que atenten contra la libertad de industria y de trabajo. Es decir, que no solamente una sanción civil o una sanción monetaria, pecuniaria que puede establecer un juez laboral, también puede ser sancionado desde el punto de vista penal en virtud de lo que establece el artículo 416 y puede haber prisión para quien realice este boicot y lista negra. En segundo lugar, tenemos la cláusula sindical. El artículo 106 del Código Laboral considera ilícita y en tal virtud la reputa como no escrita todas aquellas cláusulas del convenio colectivo que obliguen al empleador a no admitir como trabajadores, sino a los miembros del sindicato, a preferir para ser contratados como trabajadores a los miembros de un sindicato, a despedir a un trabajador que deje de ser miembro de un sindicato y a ejecutar contra el trabajador las sanciones pronunciadas contra el
sindicato. Estas cláusulas que están aquí son cláusulas que el Código de Trabajo considera nulas. Y le tengo que explicar un poco esto. Para realizar un convenio colectivo, lo vamos a ver más adelante, sobre todo en el tema último de la clase, que es el convenio colectivo. El sindicato debe contar con el 50% más uno de los trabajadores de la empresa, si es un sindicato de empresa. Entonces, si ese sindicato de empresa que tiene el 50% más uno, es decir, que tiene un poder fuerte, negocia con ese empresario, este empresario con ese trabajador hace un convenio colectivo. En ese convenio colectivo, como el sindicato tiene el 50% más uno, el sindicato puede imponer una serie de cláusulas. Y puede imponer estas cláusulas, por ejemplo, que el empleador no pueda contratar a gente que no sea miembro del sindicato, o que prefiera para ser contratado a los miembros del sindicato, o que cuando una persona se salga del sindicato sea despedido, o cuando el sindicato sancione al trabajador, el sindicato, el empleador lo vote. Entonces, estas cláusulas, como no afecta directamente al empleador, el empleador pudiera básicamente aceptarlo en un convenio y firmarlo en el convenio. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley, a pesar de que esté acordada en un convenio colectivo, por aplicación del artículo 106, lo considera ilícita y por tanto se considera que no está escrita. Es decir, que todas estas cláusulas que están aquí, que se incluyan en un convenio colectivo por mandato de la ley, se consideran no escritas y no tienen ningún tipo de aplicación. Por tanto, el empleador, a pesar que lo haya firmado en el convenio colectivo, no puede hacer ningún tipo de acción porque se considera que estas cláusulas están violatorias al sindicato, a la libertad sindical y por tanto se considera no escrita. Además de esta cláusula, existen otras cláusulas parecidas. Y entonces surge la duda de que estas cláusulas muy parecidas a esta deben considerarse ilícitas siempre que se obligue al empresario violar el derecho de no adhesión, como sucede con la cláusula que permite al empleador seleccionar su personal, pero lo obliga a despedir al trabajador si éste no se afilia al sindicato. Esta cláusula no está ahí dentro de la no prohibida. Tú tienes libertad de contratar a cualquier persona, pero si no se obliga, no se afilia al sindicato, lo debe despedir. Esta cláusula es muy parecida a la otra y por tanto también debe considerarse nula. Además de estas cláusulas prohibidas por el artículo 106 del Código de Trabajo, hay otras que podrían verse afectada la libertad de no adhesión, como son las siguientes. La cláusula que reserva la ventaja de la convención colectiva a los trabajadores sindicalizados, la cláusula que autoriza al empleador a retener las cuotas sindicales del trabajador para entregarlas al sindicato, y la que reconoce al sindicato como representante exclusivo de los trabajadores. Estas tres cláusulas, ¿son válidas o no son válidas? Vamos a estudiarla a continuación. La primera, la que reserva los beneficios del convenio colectivo a los trabajadores miembros del sindicato, está afectada de nulidad por ser contraria al artículo 618 del Código de Trabajo, que reputa incluida en todos los contratos de trabajo de la empresa las cláusulas del convenio colectivo, con la única excepción de los trabajadores que desempeñen puestos de dirección o inspección. Por tanto, las ventajas del convenio colectivo se le aplica a todos los trabajadores de la empresa por mandato de la ley, sin importar que estos trabajadores estén o no sindicalizados o estén o no representados en el sindicato que firmó el convenio. Por lo que no se puede establecer una cláusula que señale que solo se benefician los miembros del convenio colectivo, los miembros del sindicato que firma el convenio colectivo. Ahora bien, quiero hacer la salvedad.
va a beneficiar al trabajador. Si el trabajador tiene, por ejemplo, un convenio colectivo, se establece un salario mínimo de 25,000 pesos y el trabajador tiene un salario mayor, se va a aplicar el salario mayor que él haya convenido. No se aplica el convenio porque el convenio es inferior al salario que él tiene. Entonces, en definitiva, el convenio colectivo se va a aplicar a todos los trabajadores siempre y cuando esté por encima del convenio individual que haya realizado el trabajador con su empleador. En segundo lugar, la cláusula de retención de la cuota sindical es válida siempre y cuando el trabajador, miembro del sindicato, autorice por escrito la retención. Es decir, que el trabajador haya autorizado al sindicato, pedirle a que el empleador le retenga la cuota sindical. Y por último, que el empleador esté de acuerdo. Eso no está señalado en el artículo 203, inciso segundo, que permite la reducción del salario, la cuota sindical, siempre y cuando el trabajador haya autorizado, y claramente está que el empleador está de acuerdo. Si lo incluye en el convenio colectivo es porque el empleador está de acuerdo y por tanto es muy válida siempre y cuando cada trabajador, miembro del sindicato, lo autoriza. Por último, la cláusula que reconoce al sindicato como representante exclusivo de los trabajadores, a primera vista debería sancionarse con la nulidad, porque viola el pluralismo y la igualdad entre sindicatos, corolario de la libertad sindical. Es decir, una parte de la libertad sindical es que haya muchos sindicatos, que tengan la libertad de formarse todos los sindicatos que quiera, porque un sindicato solo no es un sindicato democrático en la empresa. Si todo el mundo quiera formar todo el sindicato que quiera, lo que quiera. Eso es parte de esta libertad sindical. No obstante, la ley otorga un mandato al sindicato de trabajadores para representar a todos los obreros y empleados de la empresa, sindicalizados o no, en la negociación colectiva, siempre que cuente entre sus miembros con más del 50% de los trabajadores de la empresa. Por consiguiente, la cláusula de que el sindicato tiene la representación exclusiva de los trabajadores será válida si se somete al mandato de la ley que reconoce al sindicato con la mayoría para negociar colectivamente. Mientras el sindicato tenga el 50% más uno de aprobación del sindicato, esa cláusula es válida. Una vez haya otro sindicato o ese sindicato pierda esa mayoría absoluta, ya esa cláusula deviene en nula porque tendrá validez para negociar el sindicato o el grupo de sindicatos que en su conjunto tenga el 50% más uno de los trabajadores de la empresa. La tercera violación al derecho de no adhesión es la creación de un sindicato amarillo. Un sindicato amarillo es aquel creado por el empleador o favorecido con este con la finalidad de perjudicar al verdadero sindicato de trabajadores por la empresa o evitar que los trabajadores, desincentivar que los trabajadores quieran formar un sindicato porque ya hay un sindicato formado en la empresa. Esta práctica está condenada por el artículo 333 del Código de Trabajo, ordinal quinto, que prohíbe al empleador interferir en la formación y administración de un sindicato. Por tanto, un empleador no puede ni fomentar ni crear un sindicato porque estaría violando la libertad sindical, que por tanto el empleador puede ser sancionado, como hemos visto anteriormente, con multas de 6 a 2 salarios mínimos, tal como lo contempla el artículo 720 y 721 del Código. Esto es cuanto al derecho a no pertenecer al sindicato. Pero también
hay una segunda vertiente, que es el derecho a dimisión. Un miembro del sindicato tiene derecho a renunciar a su filiación en cualquier momento, sin formalidad alguna y sin necesidad de que su renuncia sea aprobada por el sindicato. No obstante, cualquier cláusula en contraria, incluida en el estatuto, el contrato de trabajo o el convenio colectivo. Eso está contenido en el artículo 334 del Código de Trabajo. Es decir, que todo miembro de un sindicato puede renunciar en cualquier momento, sin formalidad alguna, sin necesidad que su renuncia sea aprobada por el sindicato y sin que tenga que dar razones, a pesar de que en el estatuto o en el contrato o en el convenio diga lo contrario. Una persona puede irse en cualquier momento. Esta dimisión o renuncia que hace el trabajador a pertenecer al sindicato no produce efecto retroactivo. Por tanto, el trabajador, si un trabajador renuncia hoy domingo, hoy lunes, hoy martes, hoy el día que sea, a partir del día en que el trabajador renuncie es que tiene efecto esa renuncia, no para el pasado, sino para el porvenir. Por lo que a partir de su renuncia, el trabajador deberá pagar las cuotas que estaban vencidas antes de su separación. A partir de la dimisión, el dimitente queda liberado de todas sus obligaciones frente al sindicato, pero también pierde todos sus derechos. El renunciante conserva su condición de miembro de instituciones de mutualidad, seguro u otras similares que dependen del sindicato o que estén administradas o subvencionadas por el sindicato. Artículo 395. ¿Qué significa esto? A partir de la renuncia, el trabajador ya no pertenece al sindicato, por tanto no tiene derechos ni tiene deberes con relación al sindicato, pero tiene que pagar todas las cuotas vencidas. Ahora bien, los sindicatos normalmente crean, además del sindicato, crean otras asociaciones mutualistas como cooperativas de trabajadores de una determinada empresa. En esta cooperativa forman, por ejemplo, negocios para servirle a los propios trabajadores como peluquería, supermercado, puede ser un pequeño bar en el área de trabajadores de la empresa, un colmado. Entonces, si el trabajador pertenece a esa cooperativa y renuncia al sindicato, automáticamente deja de pertenecer al sindicato, pero sigue perteneciendo a la mutual, a menos que él no quiera. Y en caso de que él no quiera, entonces ya él se puede salir de la mutual y será compensado con todo, con su parte de lo que él tiene de la mutual. Sin embargo, el sindicato o los miembros de la mutual pueden separar al renunciante de la organización del sindicato de la organización mutualista mediante una indemnización proporcional a las cuotas pagadas y a los beneficios recibidos en esas cooperativas. Hay famosas cooperativas que forman los trabajadores. La más famosa de todas es la cooperativa de trabajadores de Codetel, que ya es mucho más amplio, que se llama la Telefónica y que ya no solamente pertenece a trabajadores de Codetel originalmente o de Telefónica, sino que pertenece ya a cualquier persona que quiera pertenecer, cualquier trabajador que quiera pertenecer a esta cooperativa. Hasta aquí vamos a ver esto. En la próxima tercera parte vamos a ver la formación del sindicato y la actividad sindical. Nos vemos en breve.